Proverbios capítulo 1. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Dichoso, bendecido el que confía en Jehová. Dios le bendiga, hermanos, amados hermanos, amigos que nos van a ver, a escuchar en esta noche. Gusto saludarle en esta noche. A cada uno saludamos con gozo, con alegría. La iglesia Revelación Eterna de Houston, Texas. Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene proverbios, iglesia? Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 2 y 3. Leemos en la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y leámoslos todos juntos, iglesia, al unísono. Son dos versículos. ¿Cómo dice, iglesia, el 2 y el 3? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de ¿qué? Justicia, juicio y ¿qué? Amén. Ahí lo dejamos, iglesia. Iglesia, hemos venido hablando de la sabiduría de Dios. Los proverbios es una sabiduría práctica. Iglesia, nosotros podemos entender, son prácticas de entender los proverbios. Siempre hay proverbios seculares que componen proverbios y dicen: el que madruga, Dios le ayuda, dice. Pero dice Proverbios: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Algún otro proverbio, hermano Rubén? ¿Algún proverbio que lo hacen proverbio en el mundo? Dice un proverbio. Más vale maña que fuerza, dice. Un proverbio secular procura afirmar una verdad general, pero no absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Aleluya, amén. Iglesia, y tan hermoso que se nos ha venido hablando de sabiduría, iglesia. Si nosotros como iglesia no entendemos sabiduría en estos proverbios, iglesia, es que realmente ya no. Si no vencemos cosas que nos afectan como iglesia, como cristiano, usted tiene que ser sabio, usar la sabiduría de Dios, que Él está estorbando, que no lo deja crecer, que Él estorba. Que se niegue usted cada día. Niéguese a sí mismo, niéguese cada día y sígame. Cada día usted se va a negar cosas que le van a doler, pero déjelas, porque no es bueno saludablemente, hablándolo espiritualmente, no es saludable para su vida. Lo está apartando de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios. Por eso son los proverbios. Dice, para entender los motivos de los proverbios, el primer propósito de los proverbios es para entender sabiduría. El pastor se lo ha dicho muchas veces. El que enseña le ha dicho la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, iglesia. La sabiduría de Dios nos capacita a nosotros. La sabiduría de Dios, la fuente de la sabiduría es Dios. Dicen en Corintios, ahorita se lo busco aquí rapidito, en Corintios capítulo 1,
en los últimos versículos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La primera sabiduría, dice sabiduría, luego dice justificación, santificación y redención. La sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros conocemos sabiduría, vamos a entender, a conocer, vamos a ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la fuente de la sabiduría. La sabiduría, iglesia, la sabiduría de Dios es tan importante que nos da la capacidad de tomar las decisiones correctas en nuestras vidas, tomar decisiones piadosas en este mundo que estamos viviendo. Usted tiene que ser sabio, iglesia. Siempre decimos que la sabiduría de Dios, la que Dios nos da, la sabiduría que viene de lo alto, es la capacidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, para pensar antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa, si esto me conviene o no me conviene. Usted es sabio. Si pasó 2 horas en el teléfono, dígale no más. Aleluya. Use la sabiduría. Usted tiene que ser sabio, iglesia. Por eso venimos hablando de la sabiduría, la capacidad que Dios nos da a cada uno. ¿Cómo obtenemos la sabiduría nosotros? Ahí mire cómo empieza. Pero cuando usted ha perdido el temor, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muchos han perdido el temor a Jehová, esa reverencia de venir ante su presencia. Cuando se pierde el temor a Jehová, es triste. Cuando se pierde el temor a Jehová, ya no hay redargudimiento del Espíritu Santo. Ya no le redarguye, le dijo: hoy es día de servicio, hoy es día de oración, hoy me toca ayuno sin que me lo digan, hoy tengo que ayunar, hoy tengo que orar, hoy tengo que quedarme en la presencia del Señor. Aleluya, amén. Porque el temor se va perdiendo. El primer propósito de los proverbios es para entender sabiduría, y luego dice doctrina. La doctrina, iglesia, la doctrina de nuestro Dios se refiere a las enseñanzas, a los fundamentos de nuestra fe. Otros dicen instrucción. Esa es la doctrina de nuestro Dios. Doctrina, enseñanza, y son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a las enseñanzas, a los fundamentos de nosotros como cristianos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Interrúmpame. Cuando pueda levante la mano. Es una enseñanza, a veces como que estoy predicando a la iglesia. Hermano, la sabiduría, como está hablando, una sabiduría teórica no aprovecha como la sabiduría práctica que uno encarna en su propia vida. El ejemplo lo tenemos en José, como ya se mencionó la semana pasada, que él fue considerado un joven sabio, inteligente y prudente. Ahora, la sabiduría, Pablo dice que es un don. Salomón, cuando era joven, la pidió. Y si es un don, podemos pedir los dones que querramos, que Dios puede repartirnos a cada uno según Él quiera. La sabiduría usa el conocimiento como una herramienta para producir grandes resultados. Amén. Lo miramos en Jesús. Él era la sabiduría encarnada. Pero ¿cómo actuaba Él? El que es sabio no va a caer en cualquier trampa de sus enemigos, como en el caso de Jesús. Amén. Como en el caso de José. El que es sabio según Dios
no cae en pecado. La tentación le viene, pero él no se cree tan fuerte para resistir. ¿Y qué hace? Él huye. Amén. Porque el sabio ve el mal y se aparta, se aleja. Ese es el sabio. El necio no. Él no ve el mal y entra y queda atrapado. Entonces la sabiduría nos ayuda, es la capacidad que Dios nos da para administrar sabiamente el tiempo. El sabio no hace nada sin primero sopesar las circunstancias. Y siempre lo que hace el sabio es aquello que le va a traer buenos beneficios, buenos resultados. El sabio busca a Dios, le da la prioridad a Dios, pero nunca hace nada al azar, o ahí se va, o por hacerlo. No, eso lo hace el tonto, el ignorante. El sabio tiene su cabeza en el cielo y los pies sobre la tierra, pero él siempre está pensando en los resultados y no hace nada sin saber si aquello le va a dar resultado o no. Entonces él piensa antes de hablar, él piensa antes de actuar, él piensa antes de planificar. Una persona sabia es aquella que está produciendo resultados positivos, creativos, resultados que dan gloria a Dios y dan edificación a los que lo rodean. El sabio es un hijo de luz. Él brilla con sus actos, con sus obras, con su fruto, con sus resultados. Entonces la semana pasada hicimos una pregunta a los maestros que estuvieron aquí. ¿Cómo demuestra usted o cómo califica o cómo describe a una persona que es sabia? Especialmente entre cristianos estamos hablando, porque está la sabiduría animal y terrenal y diabólica, ¿verdad? Pero estamos hablando de la sabiduría que viene del cielo. Si hay algún sabio entre nosotros, es aquel que busca a Dios, que le da el primer lugar, que se consagra, que vive de la mano de Dios, como y no, camina con Él. El sabio siempre, como Daniel, le da la prioridad a Dios. Oraba 3 veces al día y era jefe, líder de 120 sátrapas. Era consejero de reyes. Era para decir: no tengo tiempo para buscar a Dios. Mas sin embargo, oraba 3 veces al día. Y cuánta responsabilidad tenía encima. Pero Dios era primero en su vida. ¿Por qué? Porque el sabio siempre le da la prioridad a lo espiritual, a las cosas eternas. Pero mire un necio, como dijo usted ya, gasta su tiempo en cosas que no traen resultados espirituales. Por ejemplo, ya lo dijo usted, se ocupa en 1,000 cosas, en las redes sociales, en el teléfono, gasta 2, 3, 4, 5 horas. Y la pregunta es, ¿qué gana con ello? ¿Cuáles son los resultados? Que si usara ese tiempo para buscar a Dios, crecería más que lo que no ha crecido en un año o en varios años, hermano. Entonces, la sabiduría no es solamente lo que uno piensa, sino lo que uno hace. Y la gente que no es tonta y ve, va a mirar la evidencia, los resultados de aquel que es sabio, que él no hace las cosas por hacerlas. Hermano, hablando de la sabiduría aquí de este mundo, los millonarios son sabios, inteligentes, por eso tienen lo que tienen. Pero estoy hablando de esa sagacidad, de esa prudencia, de esa sabiduría de la tierra, que aún se puede ver los buenos resultados de esa gente millonaria, de esa gente que sobresale de entre el montón, entre el pueblo de Dios, hermano. El sabio es aquel que tiene fruto, que se puede ver los resultados del tipo de vida que está viviendo, que no se detiene en la tentación, no se detiene en el pecado, no se detiene en vanidades, no se detiene en cosas infructuosas, estériles, no se detiene en tonterías, en vanidades. No malgaste el tiempo. Se ve el resultado, la evidencia, los frutos en aquello
que él valora, estima, aprecia, dedica la mayor parte de su tiempo para producir resultados. Amén, gracias, pastor. Dice un Proverbios: el sabio de corazón es llamado prudente, y ahí habla de la prudencia. El sabio de corazón es llamado prudente. Iglesia, estos proverbios son ricos en enseñanza, en aprendizaje de la enseñanza para cada uno de nosotros, para los jóvenes. Ahí habla para todos, para los jóvenes, ancianos, niños, habla para todos, para los jóvenes. Sí, como se navega muchas veces, no piense de que hoy vine con el hacha y el machete en la mano. Medito porque el Espíritu Santo de Dios habla a nuestras vidas. Y llega el momento que de tanto navegar, ahí dice navegador en el teléfono, de tanto navegar en el internet y buscar esto, lo otro, ¿por qué no vas y navegas así en la Biblia? Se me viene a mí, iglesia, y es tan hermoso cuando usted se mete en lo espiritual, hablándole espiritualmente, cuando se mete a la lectura, cuando usted apunta versículos bíblicos en un cuaderno, usted lo llena y empieza a memorizárselo, a llenarlo. Usted se está llenando de la palabra, usted se está llenando de sabiduría, usted se está llenando del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros no le damos prioridad, iglesia, nuestra mente se nos llena de basura, se nos llena de otras cosas. Y nos vamos volviendo fríos en la presencia del Señor. Ya no hay gozo, no hay tristeza. Ya no hay, solo hay tristeza, porque se puede ver en el rostro. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poder para cambiar, para transformar, para desligar toda atadura, todo yugo de maldición. Se va a ver en el rostro. No hay necesidad de que yo diga, hago esto. Se va a ver en el rostro de la persona. Se ve, iglesia, el hombre sabio, el que busca al Señor, el que está constante, buscando del Señor. Esa es la persona sabia. Como el pastor, busca del Señor, anhela la presencia del Señor. Algo cambia en cada uno de nosotros, algo es diferente en la vida, porque ha venido a dar cabida a la palabra, le ha dado cabida a la palabra, le ha dado cabida al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no le da cabida a la palabra, al Espíritu Santo de Dios, se marchita, se muere espiritualmente. Ya no busca, ya no ora, ya no ayuna, ya no, es que se ve, iglesia, se ve en el rostro de la persona. No les engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Lo que usted siembre, eso va a ir cosechando en la vida. Dice, para entender sabiduría, primer de los motivos de los motivos de los proverbios, para entender sabiduría y doctrina, la doctrina de la palabra, la enseñanza de la palabra. No sé si estoy mal ahí, pastor, que eso significa o quiere decir algo diferente. Bueno, según los comentaristas, hermano, algunos dicen lo que usted dice, otros dicen otra cosa diferente, que aquí se trata no de doctrina bíblica, sino se trata de enseñanza, de instrucción, de educación, como de un padre hacia su hijo. Y tienen razón, yo paso a creer que así es, que tiene que ver con esa palabra doctrina, con educación, con instruir, con enseñar, un maestro a sus alumnos y un padre a sus hijos en la vida práctica o la vida común, que más que todo es juicio común, que lo lleva a vivir una vida práctica
vamos a decir, entre la sociedad. Porque estos proverbios, claro, tienen mucha espiritualidad, muchos principios, eso es la pura verdad. Amén. Pero pudiera ser que se trata de las dos cosas, hermano, porque dice instruye, adoctrina, enseña, pues a tu hijo cuando es pequeño, porque cuando ya sea grande, como yo, entonces no se va a olvidar, ¿verdad? De esa doctrina, de esa enseñanza, de esa instrucción, de esa educación que se le dio Jocabed y Amram a Moisés, a María y a Aarón, ¿verdad? Amén. Sonríe, iglesia, Cristo le ama. Aleluya. Dios a quien ama corrige y le dice la verdad, iglesia. Fíjate, che. Dios a quien ama corrige como el padre al hijo a que quiere. El padre que quiere a su hijo lo corrige, lo disciplina. Porque si no lo amara, no lo corrige y no lo disciplinara, imagine cómo iba a ser. Lo mismo es Dios con nosotros. Si yo soy hijo de Dios, Dios me va a disciplinar porque me ama, me va a corregir. ¿Duele la corrección? ¿Duele la disciplina? Duele. Pero me decía mi abuelita, es por tu bien, mijito. Un día te vas a acordar, me decía. Porque antes no lo castigaban a uno de que lo llamaban y ya vas a ver lo que te va a pasar. No. Una sola vez y ya, vení para acá. Y no tenía que correrse. Y agarraba aquella varita, mire, así, ¿ves? Le pegaba 3 buenos que le dejaba la marca desde aquí, todo marcado. Era un castigo muy diferente al de ahora. Y ahora puede decir que ahora dicen que es maltrato infantil. Pero no juzgo yo a cada uno es padre, cada uno sabe cómo corregir sus hijos, pero la palabra también, ponga en práctica la palabra de cómo corregir, ahí lea los proverbios y le va a ir cómo dar la corrección a los hijos también, porque es la palabra de nuestro Dios para nuestra corrección. Si hay alguien que tiene que decir algo, de ahí no me va a culpar que yo hablo mucho y no lo dejo hablar. No sé si, bueno, como un comentario lo voy a hacer. Estamos estudiando este libro, ¿verdad? Y vamos a adquirir o vamos, bueno, decirlo así, va a adquirir información. Lo hemos venido haciendo, estudiando otros libros, ¿va? Pero este libro, creo que es diferente, ¿no? Vamos a adquirir una información diferente a la que hemos adquirido, ¿verdad? Entonces, cuando terminemos, si es que el Señor así lo permite, lo terminamos el libro de estudiarlo, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Viviendo la misma vida como estamos viviendo, entonces lo único que adquirimos fue conocimiento. Ahí nos quedamos. Necesitamos pasar a otro nivel ya, ¿verdad? Adquirir ese conocimiento, pero llevarlo a la práctica para que ahí vaya en concordancia lo que es el conocimiento con la sabiduría. Porque una persona puede tener conocimiento y no ser sabia, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar bonito, ¿verdad? Que cómo vive la persona. Por eso decimos, ¿verdad? Que la sabiduría es eso, es la verdad, cómo vive la persona. De esa manera se ve como si una persona es sabia o no. Entonces una persona puede tener la información, puede saber mucho y enseñar a otro, pero si no vive lo que enseña, entonces no es una persona sabia. Entonces vamos a adquirir nosotros información, pero si la vivimos, entonces vamos a ser sabios, y si no, nos quedamos en ese nivel, ¿verdad? De puro conocimiento, de pura información. Entonces necesitamos vivirla para que se vea verdaderamente que estamos siendo sabios, porque hemos venido estudiando otros libros y hay muchas enseñanzas que hemos recibido, ¿verdad? Pero solo lo escuchamos y tenemos la información, pero no la estamos viviendo. Por ejemplo, el congregarse, la Biblia lo dice, tenemos la información, pero aquella persona que no se congrega, entonces no está siendo sabia. Estaba diciendo a velar y orar, ¿verdad? Para que no entres en tentación, pero si tenemos la información y no la estamos viviendo, entonces no estamos siendo sabios. Entonces necesitamos ponerlo al par, ¿verdad? Lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. Porque una persona no va a ser sabia si no tiene el conocimiento. Pero una persona puede tener el conocimiento y no ser sabia, ¿verdad? ¿Entendió, iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría?
el conocimiento y la sabiduría. El mundo tiene conocimiento, conoce, como dijo el pastor, conoce mucho, está el conocimiento teórico, ¿ah? Y está el conocimiento personal, el conocimiento que tenemos nosotros con nuestro Dios cuando entendemos y vamos conociendo a Dios. Ese conocimiento de Dios que lo vamos conociendo a Él, pero del otro conocimiento que conoces como tú, cuando te metes a la computadora queriendo hacer esto, lo otro, negocio, es un conocimiento que tú quieres adquirir para un negocio. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es muy diferente. La sabiduría de Dios tú la adquieres cuando vienes y aceptas y reconoces a nuestro Señor Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador de tu vida. Y tú vienes y le entregas tu vida arrepentidos y convertidos a mí, pero de verdad. Entonces de ahí, porque la sabiduría no se obtiene de un día para otro, no se obtiene hoy y mañana, no. Tienes que ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, tienes que ir conociendo al Espíritu Santo, buscándolo con tanto, y vas a ir adquiriendo sabiduría, leyendo la palabra, te vas a ir haciendo sabio. Esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, que la sabiduría viene de Dios, la sabiduría espiritual viene de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de la sabiduría y solo lo vas a adquirir buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios, de nuestro Dios. ¿Me entendiste o no me entendiste? ¿O no me expliqué bien? Pastor, ¿quiere ayudarlos? Claro que sí, hermano, está interesante porque mire, tenemos que no olvidar una cosa muy importante. Yo estoy escuchando, se habla de la sabiduría del mundo, terrenal y diabólica. Y se habla de la sabiduría de Dios, pero también se habla del conocimiento. ¿Qué es mayor, la sabiduría y el conocimiento? Pues la sabiduría es mayor, ¿verdad? Porque la sabiduría usa el conocimiento como una herramienta para producir resultados. Ahora, lo que yo quiero es que no olvidemos esto tan importante, que hay sabiduría teórica, y es lo que el hermano Enrique dice. Saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. O sea, tienen sabiduría, pero teórica y no práctica. Con el conocimiento pasa lo mismo. ¿Conoce usted al presidente? Sí. ¿Conoce usted a la esposa o al esposo o a tal persona? Sí. Pero en teoría, porque solamente lo ve por afuera. Pero quien conoce en realidad a una persona es aquel que ha convivido con él o con ella. Entonces hay un conocimiento teórico y hay un conocimiento práctico. Y eso es muy importante entender, porque venimos aquí, escuchamos y adquirimos sabiduría de la palabra de Dios y conocimiento también. Pero si oímos y no practicamos, quedamos en oidor olvidadizo. Ese es el punto que yo pienso que el hermano Enrique tenía. Que no se trata de conocer, de saber, de entender, de comprender una y mil cosas en teoría, sino en practicar aquello. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno, está hablando de un sabio teórico, y no lo hace, le es contado por pecado. Se sienta en la iglesia, escucha la palabra y sabe tanto de la Biblia, conoce tanto de la palabra de Dios, pero sale de la iglesia y no practica. Todo queda en sabiduría, en conocimiento teórico. Y ese es el que tiene Satanás, bastante sabiduría y conocimiento teórico, porque él no vive la palabra. Y muchos quedan en esa posición diabólica y satánica. Creen en Dios, sí, y tiemblan en la iglesia, pero después ¿qué?
no practican, no obedecen. Y es por eso que no hay crecimiento espiritual, no hay madurez, no hay cambio, no hay transformaciones, no hay fruto, no hay desarrollo, hermano. La persona sigue siendo el mismo. Y le preguntas algo, ¿verdad? Te puede responder, pero no están acostumbrados a practicar la palabra, hacerlo. Por ejemplo, si yo sé que la oración, ¿verdad?, me va a fortalecer, el saberlo nada más no sirve de nada. Si yo no hago nada, si yo sé que en el ayuno me puedo fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, pero si no lo practico, hermano, si como dijo el hermano, si yo sé que hacer una vigilia, venir a la iglesia o hablar de Cristo, lo sé, como decía Gisela, lo sabo, yo lo sabo, ¿verdad? O sea, puedo conocer, puedo saber, puedo entender, puedo comprender. Y como dice el hermano, estamos estudiando el libro de Proverbios. Y al final, cuando terminemos, si no se ve fruto, desarrollo, cambio, transformación, que nadie creció en prudencia, en cordura, en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento. Así que, joven, la sabiduría, ¿verdad?, es mayor que el conocimiento. Pero ni la sabiduría ni el conocimiento sirven si son teóricos. ¿Ok? Es la práctica la que hace la diferencia. La práctica hace al maestro. Iglesia, es muy importante. Bendito Dios. Es muy importante tomar en serio la palabra del Señor. Porque de nada sirve que nosotros escuchemos una enseñanza tras otra enseñanza y otra enseñanza y no la practicamos ni nosotros mismos, no la llevamos ni a práctica afuera. Iglesia, vamos a seguir siendo, va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, 8, 9, 10 y va a andar con el bordón y va a hacer lo mismo. Pero si nosotros la llevamos a práctica, si nosotros la practicamos, vamos a ser cristianos diferentes. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Maestro, ¿qué son las razones prudentes, hermano? ¿Nos podría decir cuáles son las razones prudentes? La otra, y con esta vamos a terminar, y si yo no me la sabo, que el pastor que nos ayude. No me estoy burlando de Gisela. Sonríe, Gisela, Cristo te ama. Dice, para conocer razones prudentes. ¿Cuál es el antónimo de prudente? Dígalo sin miedo. Imprudente, hermano. Imprudente. Y dice para conocer razones prudentes. La capacidad de discernir el propio bien ante las circunstancias, discernir el pensamiento, discernir entre el bien y el mal. Eso fue lo que estuve indagando, leyendo. Porque para conocer razones prudentes, porque en Proverbios dice que el sabio de corazón, y habla de la sabiduría, también está unido aquí, la une. El sabio de corazón es llamado prudente. ¿Quién es prudente, iglesia? ¿Usted consciente prudente usted? A veces, dígalo sin miedo, hermano. ¿Es prudente usted? Soy prudente. ¿Usted se ha preguntado si es prudente o es imprudente? Porque aquí dice para conocer razones prudente, para eso es la sabiduría. ¿Qué entiende usted por una persona prudente? Con eso terminamos. Alguien que puede discernir entre lo bueno y lo malo. Hermano Arturo, ayúdenos para terminar. Sí, pues yo creo que eso va paralelo, van juntos. Para uno ser prudente tiene que tener sabiduría.
Hermano Rubén. Así como estamos hablando de este tema del libro de los Proverbios, es muy interesantísimo porque van, como estamos hablando de la teoría y la práctica, van de la mano. Si una de la otra se separa, entonces es como si yo le digo, soy cristiano. Si alguien me pregunta, ¿eres cristiano? Sí, he recibido a Cristo en mi corazón y le sirvo y le busco y le amo. Entonces, si me pregunta, entonces conoces de la Biblia todo lo que está en la Biblia, y le digo que sí, y si no lo muestro o sea, que conozco la palabra y que conozco a Jesucristo como Señor y Salvador, o sea, no soy prudente, no estoy aplicando lo que le estoy diciendo, o sea que la teoría y la práctica tienen que ir juntas. Si no, no funciona. ¿De qué me sirve yo a tener teoría y no hay práctica? Entonces sería imprudente. Amén. 3 cosas que nos enseña. Primeramente, el capítulo 1 dice, para entender sabiduría, que ya la definimos, creo que la entendió, y la doctrina. Y ahora la última es la prudencia, para conocer razones prudentes. ¿Entiendes algo ahí, hermano? Que nos ayudes. Bueno, está hablando de conocer, estamos hablando de conocer, de lo que es la práctica, ¿no? No solamente de lo teórico, estamos hablando, porque aquí está hablando de conocer y luego razones, porque tenemos que entrelazar las 3 palabras, porque sí es verdad, podemos definirlas cada una, pero cuando las enlazamos todas, porque está hablando de razones, ¿verdad? De palabras, de dichos. Entonces, y luego dice prudentes, y la prudencia pues tiene que ver, ¿verdad? Con cordura, ¿verdad? O tener dominio, o un juicio, ¿verdad? En nuestra mente, una persona prudente, aquella que cuando habla, ¿verdad? Estamos hablando de la sabiduría, que cuando habla, piensa, ¿verdad? Antes de hablar. Piensa o antes de actuar. Entonces tiene que ver con eso, con la prudencia, ser prudente cuando uno habla, porque cuando uno habla, entonces uno puede dañar a una persona. O cuando uno habla puede herir, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, nosotros que predicamos, cuando viene una persona y a veces decimos palabras imprudentes, ¿verdad? Entonces podemos lastimar a personas que tal vez vienen buscando consuelo a la iglesia. Entonces nosotros debemos tener prudencia para hablar, y es lo que está hablando, para conocer nosotros. No tenemos que conocer, está hablando de conocer, ¿verdad? Y no de un conocimiento teórico, estamos hablando de conocimiento práctico, para que nosotros podamos expresar palabras, ¿verdad? Que tenga con cordura, ¿verdad? En nuestro juicio, en nuestra mente, que lo que estemos diciendo no lo digamos sin pensarlo, solamente porque me vino a la mente, sino tengo que meditarla para decirla, porque si yo digo la palabra y tal vez voy a decir algo que es incorrecto y voy a decir herir a alguien, como le estoy diciendo, entonces estamos siendo imprudentes. Entonces necesitamos esa sabiduría, esa prudencia nosotros los predicadores o los que enseñamos, ¿verdad? Para poder edificar a la iglesia, porque ese es el punto de nosotros, edificar a la iglesia, consolar a la iglesia. Y está bien, ¿verdad? No digo que uno no debe llamarle la atención a los hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo con prudencia para que podamos edificar a la iglesia. Amén. Nos ayuda, iglesia, a pensar antes de actuar, decir algo de manera justa, de pensar antes de decir algo, o de actuar, ir a decir algo, porque cada uno nosotros a veces carecemos de prudencia. No pensamos antes de hablar o de actuar, lo decimos sin saber aquello que vamos a decir va a dañar a la persona, y por eso estamos aprendiendo los motivos de los proverbios. Son 3 cosas. Para terminar, ayúdenos, pastor. Sí, me llama la atención porque dice para entender, cuando se trata razones de sabiduría y doctrina, pero después cambia, dice para conocer. O sea, hay una gran diferencia en estas 2 palabras, entender y conocer. Ahora, se trata de conocer ¿qué?
razones prudentes. Ahora, es muy importante que entendamos qué son estas razones prudentes, hermano. No es otra cosa que el sentido común de las cosas. Y cuando tenemos sentido común de las cosas, no tengo que preguntarle a alguien si voy con una carga para que me ayude. Por lógica, viene y me dice, dice, ¿necesita ayuda? Pues que no mira. Estoy comiendo y viene y me pregunta. Cuando no tiene razones prudentes, me pregunta, ¿qué estás haciendo? Pues que no ves. O sea, razones prudentes es sentido común. ¿De qué color es la silla? ¿De qué color es la pantalla? ¿Qué tamaño es la bocina? ¿Cuántos watts tiene? Cosas comunes, hermano. Porque hay gente que no tiene sentido común. Y le están pidiendo al Señor que le revele algo cuando lo tienen ya escrito en la Biblia, lo tienen a la vista todo. Dice, ¿usted cree que si manejo sin licencia me va a parar la policía? Razones prudentes, lógico. ¿Usted cree que si me paso una luz roja y hay un policía atrás, usted cree que me va a parar? Razones prudentes, es sentido común, hermano. Lo común no hay que preguntarlo. ¿Qué trae Arturo sobre la cabeza? Oye, esa es una razón prudente. ¿Qué trae colgando en el cuello? O sea, las razones prudentes es lo común, lo lógico, que esa pregunta ni se pregunta, ¿entiende? Y eso es lo que pasa con muchos. Me ha pasado que me hacen preguntas, bueno, decimos nosotros preguntas tontas porque no tienen sentido común. Tienen que pedirlo, hermano, porque hay gente que ni sentido común tienen de las cosas. Las están mirando y no saben. Dice, yo estaba tocando una guitarra y viene una hermanita de, no voy a decir el país, ¿verdad? Dice, hermano, ¿cómo se llama eso? Ay, no sabía cómo se llama una guitarra, un acordeón. Digo yo, me quedé de hacer, dice cierta persona, que no quiero decir el nombre porque aquí está, ¿verdad? De hacer. Entonces, acuérdese, hermano, las razones prudentes es el sentido común de las cosas. No pregunte algo común. ¿De qué color es? ¿Verdad? La pared. Las mangas del chaleco de Napoleón, ¿verdad? ¿De qué color es esto, aquello? ¿Cómo se llama esto? Carro, troca, ¿cómo se llama aquello? Cadena, lentes. O sea, a eso se está refiriendo aquí, hermano. Que hay personas que no tienen ni sentido común, pero hay que pedirlo. ¿Para qué? Para que pues no nos tilden de tontitos, hermanos, sino que por lógica, oye, hay cosas que uno ya las debería de saber desde niño, ¿no? Que a grandes leguas que están a la vista de uno, que bueno, que todos deberíamos de saberlo ya, ¿verdad? Porque hemos pasado por ahí, hemos mirado, y bueno, hay cosas que uno no debería ni preguntar qué es eso, cómo se llama, porque es algo normal, natural. Tienes que ser normal. Sentido común, hermano. ¿Qué está haciendo usted? Oye, ¿cómo le voy a aprender? Pues está enseñando la palabra de Dios. Está cantando. ¿Qué está haciendo? Pues que no, mira. Razones prudentes, sentido común, hermano. Amén. Iglesia, era muy importante aprendió algo. Amén, aleluya. Practiquémoslo, iglesia, para que seamos cristianos sabios. No se debe vencer por el mal, sino venza el mal con el bien. Iglesia, las palabras primeras yo las tomé para mi vida. Amén, gloria a Dios. Lo que el pastor dijo, lo que habla uno aquí es para uno, no es para, claro, el pueblo, pero primeramente es para uno. Uno, el que está aquí, tiene que practicar, santificarse, honrar a Dios. Si está siendo de agrado, meditarse si estoy bien delante de Dios. Porque dice, la santidad conviene a tu casa.
La santidad conviene a la casa, al pueblo de Dios. La sabiduría conviene al pueblo de Dios. Todo es importante para cada uno de nosotros, para crecer en sabiduría, en entendimiento. Pero llevarlo a lo práctico, practicar la palabra, que no se los olvide, iglesia. Vamos comenzando el estudio de estos libros, de este libro, que al final se vea lo que la palabra ha hecho en cada uno de nosotros, que se vea el cambio en cada uno de nosotros, que ya no seamos el mismo, que nos cambie más, que nos vayamos haciendo más sabios, más prudentes, que vamos adquiriendo más conocimiento, más sabiduría cada día. Amén, iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos van a ir a la oración? Hermano, por último solamente quiero compartir lo que más adelante va a decir, que esta palabra es medicina. Amén, la palabra es medicina. Cura, que sana. Pero ¿cuándo es medicina esta palabra, hermano? ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar después que usted toma la medicina? Va a haber un cambio, pero si no la toma, aquí está la medicina, ¿verdad? Amén. Pero tomarla quiere decir ponerla en práctica. Entonces quiere decir, puedo conocer la medicina y estoy enfermo, porque estoy enanito, estoy restringido, estoy debilitado, estoy estancado, estoy estéril, un ejemplo, ¿verdad? Pero si esto es la medicina y yo me la tomo, va a hacer efecto. Pero si conozco la medicina y la guardo, como ahorita, ¿verdad? Pues terminamos la enseñanza y luego ¿qué viene? Nos vamos y seguimos haciendo lo mismo. No me tomo la medicina, quiere decir que no la hago parte de mí, no la encarno en mí. O sea, si yo no me tomo la medicina no va a pasar nada. Y el médico dice, ¿cómo se siente? Pues, ay doctor, me siento peor. ¿Y qué pasó? ¿Te tomaste la medicina? Ah, fíjese que se me olvidó. Pero quería sentirse mejor, hermano. Entonces, esta es la medicina. Si nos la tomamos, la ponemos en práctica, la encarnamos en nuestra vida, entonces va a haber resultados. Pero si no hay resultados, es porque no nos la tomamos, hermano. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, dice. Iglesia, ponga sobre sus pies. Pidámosle al Señor que nos ayude. Dios bendiga a cada uno que van a escucharlos. Que Dios los bendiga y que esta palabra sea de bendición a cada uno. Y al que se ha apartado, se ha alejado, que vuelva al Señor, que vuelva a reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. Y al que no ha entregado su vida, que le entregue su vida. Él te está llamando, Él está a la puerta tocando. Él quiere entrar en tu vida. Que tú le entregues su vida para que puedas primeramente ser salvo. El Señor la salvación es gratis para cada uno de nosotros y Él está esperando a que le entregue su vida para que sea salvo y darte la vida eterna. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Amén, gloria a Dios.